Devocional 17 de junio, Mateo 6, 17 y 18. ¿Cuál es mi evidencia? El lugar secreto define nuestra dependencia de Dios, nos permite expresar con sinceridad lo que hay en nuestro interior y forma nuestro carácter, pues no se hace para que nos vean, pues queremos la recompensa escondida en lo secreto. ¿No será una forma de decirnos que este tiempo es una gran oportunidad para reorganizarnos en relación con Dios, con los hermanos, con nosotros mismos, a reavivar nuestra sensibilidad y nuestra libertad, dominando los propios caprichos e inclinaciones meramente instintivas? Jesús critica el hecho de que muchas veces se practica para ser vistos por los demás y sin transformarse en un signo claro de amor, de fe y de conversión permanente. Vivir así, este tiempo sería un volver a las exterioridades sin haber cambiado el corazón. Entremos a nuestro corazón, entremos a lo más íntimo de nuestra intimidad. Necesitamos atrevernos a amar y a realizar de manera permanente y silenciosa un ejercicio práctico de caridad. Necesitamos tener coraje para encontrarnos con nuestro corazón desde ese encuentro con lo que es en verdad somos. El ayuno. Arma poderosa es. El ayuno es un ejercicio espiritual establecido por Dios que trae libertad, que rompe los yugos y las ligaduras de impiedad y opresión, tanto en una persona como en una nación. El ayuno es un precepto establecido por Dios. Lo primero que debemos entender es que el ayuno no es una cuestión de si usted lo desea o no, sino que es un precepto establecido por el Señor para su pueblo. Jesús lo ordenó y nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar la madurez espiritual. El ayuno trae recompensa de acuerdo al propósito por el que se ayune. Aquí quedó establecido que su pueblo tendría que ayunar. Esto lo constatamos en la primera iglesia como algo normal. Ellos ayunaban y oraban en decisiones importantes. Jesús mostró que el ayuno era para la nueva criatura, para personas convertidas de corazón a Él. El ayuno no es para los no convertidos, ni para gente carnal. El propósito del ayuno son muchos y muy variados, pero todos traen una bendición especial, tanto para el que ayuna como por lo que o a quien se ayuna. El ayuno desata las ligaduras de la opresión. Esto implica que mediante el ayuno se rompen las ataduras del enemigo. Jesús nos mandó precisamente a romper estas ligaduras de opresión en la vida de las personas. Es fácil leer que Cristo hizo esto y aquello, pero cuando se trata de que Él nos envíe a hacerlo, lo vemos como algo imposible y lejano. El ayuno es un arma poderosa si va acompañada de oración y de lectura de la palabra de Dios. Las batallas se ganan con oración y ayuno, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando ayunes y te sientas fortalecido, cuida que tu ego no se llene de vanagloria sintiéndose súper espiritual. El Señor te ha llamado para ser un siervo humilde de corazón. Hay que ayunar cuando haya una necesidad apremiante, cuando nuestra vida esté en peligro, para crecer espiritualmente, cuando hay que ministrar la palabra, cuando necesitemos un milagro de Dios, cuando oremos por un endemoniado. Usted no oye mucho acerca del ayuno en estos días. En una cultura donde la tierra está llena de pizzas, el ayuno parece fuera de lugar, fuera de paso de los tiempos. Aún muchos preguntan si el ayuno es algo para los cristianos hoy. Jesús dijo que ayunarían cuando Él se hubiera ido. Él enseñó cómo ayunar de tal manera que pudiera causar el buen agrado de Dios, que el ayuno debería ser hecho solo cuando es apropiado. ¿No tenemos el mandamiento de imitarlo? Deberíamos ayunar buscando la ayuda divina. El ayuno debe ser hecho junto con la oración, porque el ayuno, cuando es hecho apropiadamente, humilla el alma, aflige el alma, y las oraciones de una persona humilde tienen más probabilidades de ser oídas. Debemos ayunar en cualquier ocasión que necesitemos la ayuda de Dios. Cuando encaramos tentaciones difíciles, cuando encaramos enfermedades graves de un ser amado, nuestro ayuno es para ser visto de Dios. Debe ser hecho sin ninguna apariencia exterior del ayuno. Toda la oración, todo el ayuno, no es de provecho, sino es acompañado por la obediencia penitente de nuestra parte. La piedad es la calidad de vida cristiana que corresponde a la verdad del Evangelio. A través del Espíritu y la palabra, Dios imprime en el alma de sus hijos un espíritu piadoso. Las tensiones en que se desarrolla la iglesia en el tiempo presente tiene como antecedente un grave descuido, lo que se le ha llamado la misión en profundidad, la tarea de hacer discípulos. El carácter del discípulo se estructura en el Sermón del Monte a través del cultivo de una vida piadosa, cuyos elementos son la ofrenda, la oración y el ayuno, prácticas no desconocidas para el pueblo judío, pero que recibieron el acento de Jesús al señalar que han de vivirse con el sostén de una fe sincera, discreta y humilde. La piedad cristiana ha de cultivarse permanentemente a nivel personal. Así fue ejemplificado en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en la iglesia primitiva.
La práctica del ayuno capacita a la iglesia para cumplir su misión y le bendice en el poder del Espíritu. La vida de la iglesia demanda una atención esmerada y responsabilidad compartida en el cultivo fraternal de la piedad. Es labor paciente y atente que demanda la clarificación de los problemas que la iglesia puede enfrentar. La visión espiritual permite percatarse de las tensiones y capacita para estructurar adecuadamente la vida de la iglesia. El hilo rector del crecimiento de la iglesia es una formación del carácter cristiano. Una integridad entre fe y vida repercute en la capacidad que nuestra iglesia para sostener su ministerio, su expansión misionera y su mayordomía integral, teniendo a Dios como su único factor de dependencia. El egoísmo y sus facetas de tacañería y codicia son defectos del alma humana que vive centrada en el yo. El egoísta es idólatra. En el altar de su ego sacrifica todo bien material o espiritual. No es difícil percatarse de la presencia de esta enfermedad en el alma. El corazón se enferma de codicia cuando tiene como su derrotero una acumulación sin fin de bienes materiales o espirituales, como fue el caso de los fariseos. La autosuficiencia de quien no tiene a Dios como su noticia, su vida es una estela de acciones inoportunas, decisiones al vapor y conductas insostenibles si se contrasta con la prudencia y la dependencia espiritual que todo cristiano ha de cultivar. En la autosuficiencia, el impío supone que todo lo logra por su propio esfuerzo personal. La indisciplina parece como un estilo de vida de quien aduce incapacidad para ser sistemático. Hay que percatarse que la indisciplina lastima la vida, el cuerpo, el alma y el espíritu. Es influencia destructiva para quien vive a su alrededor. La indisciplina es la ausencia de hábitos de higiene, de alimentación, de piedad. El indisciplinado vive como la veleta arrastrada por el viento en turno, sin rumbo fijo ni horizonte claro. Jesús advierte a sus discípulos sobre la calidad de vida que han de cultivar. Dios estimula la piedad de sus hijos. Sabe que para mortificar la carne y corregir los vicios del crecimiento se requiere de una vida disciplinada, a través de actos repetidos sistemáticamente. Ejercitarse en la piedad es practicar de manera sistemática la ofrenda y los diezmos de la oración y el ayuno. La forma en que la iglesia ha sido educada le permite aceptar que la ofrenda y la oración son prácticas que vivir permanentemente. Hay quienes temen caer en actitudes farisaicas, sin percatarse que el mismo peligro acecha la oración y la ofrenda. Lo que se ha de cuidar es la actitud con que ejercita la piedad. El ayuno es la medicina divina para el pecado y la indisciplina personal. En el ayuno se estimula la abstención voluntaria en todo aquello que constituye el placer. La ofrenda nos capacita al desprendimiento, la oración a la dependencia espiritual y el ayuno a la mortificación de la carne, para que el pecado no se enseñoree de nuestros cuerpos y sea el espíritu quien domine la vida. Las razones del ayuno son diversas en las Escrituras. Es señal de pertenencia, compañía de la oración, autodisciplina, gesto de solidaridad. Se ayuna en señal de arrepentimiento al ser consciente del pecado. Se ayuna como devoción complementaria a la oración, especialmente en momentos en que se enfrentan pruebas difíciles o encomiendas que demandan todo el poder del Espíritu Santo. Se ayuna para disciplinar la carne, enseñándola a abstenerse de lo que es apetecible. Se ayuna en solidaridad con los pobres, los necesitados y los menesterosos, tanto a nivel espiritual como material. Jesús ayunó y así ejercitó su piedad espiritual. Enseñó a sus discípulos que la misión que les encomendaba demanda de oración y ayuno. La iglesia primitiva ayunó en momentos de decisión trascendentes para la vida y ministerio. Y en el Sermón de la Montaña nuestro Señor Jesucristo nos advierte que al ayunar hemos de cuidar al hacerlo para Dios y no como espectáculo que alabe nuestra soberbia espiritual. El ayuno es humilde y secreto, es sincero y genuino, algo íntimo entre el Padre y su Hijo. Se ha de ofrecer en discreción y con la convicción íntima de que su sentido está en Dios. Por gracia, el Señor nos ha adoptado como hijos. Como Padre, Él procura nuestra formación permanente, a fin de que seamos perfeccionados para la obra del ministerio. La vida cristiana tiene como derrotero la disciplina espiritual tanto a nivel personal como comunitario. Nuestra formación como iglesia demanda un ejercicio sistemático de la ofrenda generosa, de la oración personal y comunitaria y del ayuno privado. Así se mortifica la carne en sus resabios de egoísmo, autosuficiencia inicuada e indisciplina. La vida piadosa fortalece de tal manera a la iglesia que su misión se ve fructificada por la obra del Espíritu. Piedad es obediencia y santidad. ¿Y qué mejor ser obedientes y santos en el cumplimiento de la misión que hemos recibido? La piedad da fuerza al testimonio total de la iglesia de palabra y obra. ¿De qué manera nuestra vida personal y de iglesia ha tenido como aspiración el ejercicio de la piedad? ¿Son la ofrenda, la oración y el ayuno parte constitutiva de nuestra vida diaria? Hay 3 tareas por delante que no debemos dejar de cumplir.
tareas que maduran el carácter cristiano bajo la soberanía de Dios, tareas que fortalecen la obra misionera, ofrendar, orar y ayunar. Ante esto, evalúa hoy cuál es mi evidencia. Padre misericordioso, gracias Señor Padre amado, porque una y otra vez nos resalta, Señor, las enseñanzas de tu Hijo. Gracias Padre misericordioso, porque Jesús, Señor, nos enseña cómo caminar, Señor, y qué es lo que debemos hacer, Señor, en todo tiempo. Papito Dios, gracias Señor, porque una y otra vez nos enseñas, nos guías, nos reargulles, Padre misericordioso. Ponemos en tus manos a todos aquellos, Señor Padre amado, que están viviendo, Señor Padre Santo, sus delicias, Señor, su mundo, Padre misericordioso, y no se han dado cuenta del mundo en que estamos viviendo. Papito Dios, gracias Señor, porque tú nos das esas herramientas espirituales, Padre misericordioso, para caminar en este mundo. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy cuál es tu evidencia. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar la evidencia como hijos de Dios. Si necesitas palabra, ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Face, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.